Solo quiero que me lleves de tu mano. 6 de la mañana, 34 minutos. Seguimos acompañándote en Todo Cambia y por supuesto con voces de protagonistas. Russo, le vamos a dar la bienvenida al doctor Julián Nasif, secretario general de Citas Tucumán, es el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, buen comienzo de semana. ¿Qué tal? Buen día a ustedes y también un buen día a la audiencia. Bueno, muchas gracias por el deseo de buen inicio de semana. La verdad que hace falta mucho eso. Bueno, me imagino cómo están, es una forma de decir, ya lo hablábamos un poquito también atrás del micrófono, porque bueno, han sucedido una serie de cuestiones que hace que desde el gremio de citas se declare el estado de emergencia y van a realizar una serie de asambleas. Sí, efectivamente, hay una serie de hechos que se vienen dando a pesar de nuestras reiteradas solicitudes de dialogar y recomponer la cuestión y que hasta acá no hay respuesta. Esa falta de respuesta que realmente irrita tanto de parte de los funcionarios determina que precisamente este día jueves 18 y en consonancia con la convocatoria nacional que hace la Federación Nacional a la cual estamos adheridos, que es FESPROSA, vamos a expresarnos muy probablemente a través de una movilización a la Casa de Gobierno para ver si así nos escuchan, si así nos oyen y haya algún tipo de respuesta a estos pedidos que hemos formulado a la ministra de Gobierno, la doctora Vargas Aynace, de la necesidad, al menos en salud, de adelantar las cuotas de octubre y de diciembre en el marco del acuerdo paritario que se ha firmado en el mes de marzo, porque hay una realidad, la inflación incesante, indetenible y que cada mes que transcurre es mayor, ya ha desbordado el porcentaje de recomposición salarial que se había acordado en ese mes. Pero además de requerir adelantar las cuotas, es necesario también sentarse nuevamente a rediscutir un acuerdo que implique contemplar qué va a pasar desde acá hasta fin de año en materia salarial. Porque si uno toma como referencia el ritmo inflacionario desde julio del año pasado a julio de este año, el mismo está en más allá del 71%. Y en ese lapso de tiempo, en salud, el salario solo se recompuso en un 53%. Es decir, hay 18 puntos de diferencia que se acrecientan mes a mes y que no hace más que poner en evidencia cómo trabajar en salud hoy en día parece ser que solo trabajar para ser pobre, porque hemos llegado a la infeliz circunstancia, tenemos que decir así, que de los 4 niveles salariales que hoy contempla la escala en el CIPROSA, 3 de esos niveles tienen sus sueldos iniciales en un valor que es inferior al de una canasta básica general, es decir, es inferior al límite de la pobreza. Y dentro de ese grupo que padece esa situación está el personal de enfermería, un estamento tan importante para que el sistema de salud, cualquiera sea, funcione adecuadamente. Pero también están los kinesiólogos, y vaya, ¿no es cierto?, si la tarea de los kinesiólogos en este tiempo de pandemia no es fundamental. Están los fonoaudiólogos, están los técnicos, está el personal administrativo. Y al ritmo que vamos, y si no ocurre esta reapertura de paritarias, el nivel A, en donde están los profesionales que tienen 5 o más años de carrera universitaria, que ya están a pocos pesos de estar en ese valor de una canasta básica, también en algún poco tiempo pasarán a engrosar la triste lista de trabajar para ser pobres en salud. Pero no solo la situación aflige al trabajador activo y en el sector de la salud, sino pasa lo mismo cuando se jubilan. Hoy jubilarse, en vez de disfrutar de ese momento, de disfrutar de esa instancia en donde luego de más de 30 años de actividad activa, la persona goza de ese beneficio, pasa a ser un padecimiento.
Y jubilarse en salud hoy es ver reducido de pronto sus ingresos entre un 50 a 50% tendríamos que decir para redondear de lo que ganaba siendo un trabajador activo. Es decir, pasa a ser un indigente en materia económica. Por eso que la mayoría de quienes se jubilan hoy en salud no disfrutan para nada ese nuevo estado y buscan ser recontratados o buscan otros horizontes laborales que les permita vivir un poco más dignamente, repito, desde lo económico. Uh-huh. ¿Cuál es la conclusión de todo esto, que es la otra cuestión que nos preocupa? Tendríamos que decir mucho. La constante sangría que ocurre en el sistema de salud a consecuencia de esto que estamos describiendo. ¿Renuncian los profesionales, doctor? Así es, tristemente así es. Nunca habíamos visto hasta acá que suceda en el Ciprosa lo que hoy está sucediendo. Si contabilizamos desde que la pandemia se inició y hasta diríamos el viernes último de la semana pasada, son más de 100 las personas que se han ido del sistema. Es decir, el recurso humano en el Ciprosa sufre una sangría permanente. La semana anterior nos han estado comentando colegas del Hospital del Este que 4 profesionales han decidido irse de ese centro asistencial y 2 de ellos son pediatras. Y se acrecienta a medida que pasa el tiempo el faltante de pediatras, cardiólogos que se han ido del sistema de salud, cardiólogos del Hospital Padilla, por ejemplo, un centro asistencial de referencia en la provincia y en el norte del país. Se han ido y se están yendo emergentólogos, se han ido cirujanos también del Hospital Padilla, y lo triste de todo esto, ¿sabe qué es? En su gran mayoría, quienes hoy se van del sistema son profesionales que a través de los sistemas de residencia se han formado en el mismo sistema. Y el sistema, una vez formados y capacitados, en lugar de incorporarlo, los expulsa. Uh-huh. Los expulsa porque se dan todas estas circunstancias. Aquellos que se van o buscan otros horizontes laborales o se van del país directamente. Hoy Argentina y puntualmente Tucumán, que es lo que más conocemos por la cercanía, se ha transformado en un formador y posteriormente exportador de personal altamente capacitado en salud, y se van a otros países. Se van a España, se van a Italia. Además, comparando, doctor, con otras reparticiones del Estado, el Ciprosa es la que menos paga, ¿no? Comparando, qué sé yo, con Catastro, con el IPB, con el subsidio de salud, el trabajador del Ciprosa es el que menos salario tiene con respecto a los demás. Por lejos es así. Por eso ponía el ejemplo hace rato de cómo está la escala salarial en los distintos niveles, y que si no hay una reapertura de paritaria, corremos el riesgo, y el riesgo está muy cerquita, de que la totalidad del sistema de salud en sus sueldos iniciales tenga ingresos inferiores a la línea de pobreza. Es inconcebible que esto pueda ocurrir. No se tolera más, no se soporta más. Y a eso, como si además esta cuestión de magros salarios fuera poco, los constantes errores en los procesos de liquidación mensuales del sueldo del personal de salud. Miren, desde que se firmó en marzo el acuerdo, estamos en agosto. En agosto hemos cobrado, ¿no es cierto?, el mes de julio, porque se cobra mes vencido. Hubo 7 liquidaciones de haberes del personal de salud, que incluye las liquidaciones mensuales más el medio aguinaldo y una diferencia del medio aguinaldo que fue efectivizado este último sábado. En todas las liquidaciones hay errores. Todas las liquidaciones tienen errores. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? ¿De qué está hecho el sistema de liquidación del Ciprosa, que a pesar de presentaciones realizadas, pedidos solicitados desde nuestro lado, eso no se corrige? Siguen equivocándose,
Y los errores son siempre, y esto es lo irónico de la situación, siempre en perjuicio del que trabaja. Entonces, un número importante de personas ve que el Estado se queda con una parte de su dinero y después recuperar esa parte de dinero es todo un artilugio. El ejemplo muy característico es que en el acuerdo alcanzado en marzo de este año se categorizaron todos los niveles del CIPROSA en función a los años de estudio. Y uno de los niveles que más desarrolló esa categorización fue el nivel A. Entonces, ahí hay personal que está categorizado como no corresponde que sea. Los reclamos se realizan, las solicitudes se llevan a cabo en cada uno de los hospitales, en cada una de las áreas, y solo encontramos la buena voluntad del personal de recursos humanos del CIPROSA para intentar dar una solución. Pero cuando ese planteo llega al momento en que se debe realizar la liquidación de los sueldos, de nuevo el error aparece. Por eso es que le estamos pidiendo puntualmente al ministro de Salud, al doctor Medina Ruiz, que sabemos de su disposición para solucionar, pero parece que también él es inhibido cuando esa circunstancia de dar la respuesta concreta y que el sueldo de una persona sea percibida en su totalidad como corresponde, parece que tampoco lo puede hacer. Acá desde Citas no estamos pidiendo cobrar de más, pero tampoco de menos, sino que se cobre o que cada uno de quienes trabajan en salud perciban mensualmente sus salarios tal como fue acordado en el acta acuerdo firmado en el mes de marzo. Ahora, doctor, sí. Volviendo un poco a lo que usted decía y como profesional de la salud, digo, todo tiene que ver con todo. ¿Cómo analizan esto de la deserción de muchos profesionales de la salud que han tenido que emigrar a otro país? Pero por otro lado también, si preocupa y cómo definen al CIPROSA, teniendo en cuenta que una de las últimas noticias también ha tenido que ver con muchos profesionales que han truchado, han falsificado su matrícula profesional para ejercer la profesión y, bueno, esto estaba justamente al alcance de quienes están trabajando en el CIPROSA que han permitido esta situación. Sin dudas. Bueno, la pregunta, que tiene dos partes, la respondemos. Que personal capacitado, como decía, se vaya del sistema es un vacío y una tristeza enorme. Pero además, desde lo laboral, ¿qué significa? Que el personal que queda, que el personal que sigue trabajando y desarrollando su actividad, ve sobrecargada la tarea. Eso determina en esa sobrecarga de la tarea que cada vez tengamos un listado mayor de personas que buscan ser atendidos en el CIPROSA, que buscan soluciones a diferentes problemáticas de la salud y por lo tanto las listas de espera no solo se engrosan cada vez más, sino que además se hacen más larga la espera en el tiempo, porque el personal se reduce y hace rato dije, no es que se va alguien que tiene una trascendencia menor en el sistema. Se van profesionales formados, capacitados. Si se va un cirujano, es un cirujano menos para dar respuesta a las patologías quirúrgicas. Si se va un emergentólogo, como sucede, las guardias empiezan a tener dificultades. Hay lugares a consecuencia de la guardia o a propósito de las guardias y en esta constante sangría del personal capacitado del sistema que hoy en día funcionan porque son atendidos por personal de enfermería. Y ya sabemos que el personal de enfermería está formado y capacitado para una determinada actividad, pero que quien hace el diagnóstico, quien prescribe un tratamiento, es el médico. Bueno, ese médico no está presente en la guardia, no porque no quiera estarlo o porque ha burlado picarescamente una guardia, simplemente porque no hay personal disponible y encima se están yendo. Cardiólogos, decía, la patología cardiovascular con las condiciones y hábitos de vida actuales cada vez es más frecuente. Bueno, cada vez tenemos menos cardiólogos. ¿Qué hablar
de lo que implica la importancia del pediatra en la atención primaria de la salud. No hay pediatras. La residencia, que es el sistema formativo por excelencia que tiene el sistema de salud en su totalidad, no solo el sistema de salud público, sino también el sistema de salud privada, un ejemplo vale más que muchas palabras. Este año, la residencia de pediatría de Tucumán ofreció 20 lugares para que los médicos egresados de la Facultad de Medicina tengan la posibilidad de ingresar y formarse. Solo hubo 5 aspirantes, cuando en años anteriores justamente la residencia de pediatría de la provincia de Tucumán era una de las más anheladas, de las más buscadas, de las más codiciadas. Entonces, esto que está sucediendo con las generaciones que vienen detrás nuestro y que están viendo en quienes estamos aproximándonos al tiempo en que debemos dejar el sistema por la biología propia, ¿no es cierto?, por la edad, ven y avisoran todos estos padecimientos que estamos describiendo hoy en día y optan por no ingresar a pediatría, por no ingresar a las residencias de clínica, por no ingresar a las residencias de una patología que va creciendo a consecuencia del modo de vida actual y que es el de las enfermedades en materia de salud mental. Y por lo tanto, ¿quiénes nos van a suplantar? Es la gran pregunta y el gran signo de interrogación que nos hacemos desde Citas. Bueno, esta inquietud, y de esta manera así tan tajante, se la hemos planteado también al ministro de Salud de la provincia, al secretario ejecutivo médico del CIPROSA, el doctor Ferré, demostrando que lo nuestro, además de defender condiciones laborales y salariales del personal de salud, nos preocupa grandemente el funcionamiento del sistema de salud. Hoy uno llega a la mañana a los hospitales y a los centros de atención y ya ve desde altas horas, desde tempranas horas de la mañana, una cantidad de gente haciendo cola, esperando ser atendido, y cada vez hay menos personal para dar respuesta. Y con respecto a la otra pregunta de profesionales trucho, eso lo repudiamos absolutamente. Y eso da la pauta que hay algo en el sistema que otorga las matrículas y que hace con el control de las matrículas en el sistema de salud, que funciona de manera deficiente, que es permisivo en cuanto a que los controles sean exhaustivos, minuciosos, porque acá no estamos hablando de alguien que se anuncia como tal y es, por ejemplo, en la actividad de cortar pastos, sin menospreciar, solo para poner un ejemplo, sino que está mintiendo su condición de profesional a alguien que atiende a personas. Entonces es una cuestión gravísima, sobre la cual el CIPROSA, que tiene el control de la matrícula, porque en salud no lo tiene otra entidad que no sea el CIPROSA al control de la matrícula, debe extremar todas las medidas, cuidados y aquellos aspectos que implican saber con certeza si quien se anuncia en una determinada profesión en realidad lo es. Ahora, doctor, volviendo al tema que ustedes plantean en lo económico, de un adelanto del 10% de octubre y del 10% de diciembre. ¿Qué posibilidades reales hay? Digo, porque también hay otros gremios que se han sumado a este reclamo. Bueno, dentro del gremio de salud, creo que ATSA también estaba haciendo el mismo reclamo, y después gremios que no son de salud también pedían lo mismo. Eso no hace más que marcar una realidad, y bienvenidos sean todos aquellos pedidos que hacen las demás entidades gremiales, porque salud es un sector que, si bien sus trabajadores tienen distintas afiliaciones gremiales, la realidad es una sola. Claro. Hoy, como para poner un ejemplo, una enfermera que inicia su actividad en el sistema de salud debe tener o debe trabajar durante 15 años para recién obtener un salario neto de bolsillo que supere el límite de la pobreza.
o sea que tenga un ingreso superior al de una canasta básica. Un kinesiólogo debe trabajar o debe tener una antigüedad no menor a 10 años para recién tener en su bolsillo un sueldo mensual que sea superior al de una canasta básica. Miren los ejemplos que estamos poniendo. Un administrativo, un técnico. Por ejemplo, un técnico de un servicio de anatomía patológica, que es donde se procesan muestras, ¿no es cierto?, diferentes. Por ejemplo, en el caso de enfermedades oncológicas se hace el diagnóstico del tipo de tumor. En el caso de otras enfermedades también se procesan las muestras y se estudian, que es lo que vulgarmente se conoce con el nombre de biopsia. Bueno, las personas que trabajan o realizan ese tipo de actividad, recién luego de casi 30 años de actividad, tienen un ingreso que es superior hoy en día, y estamos hablando, estando en agosto, estamos hablando al mes de julio, deben trabajar esa cantidad de años para recién tener un ingreso que alcance el valor de una canasta básica. Es muy triste lo que está sucediendo, es muy agobiante. Por eso es que en gran medida en salud la gente está, tendríamos que decir, harta, cansada y agobiada de esta circunstancia. Y las autoridades tienen la obligación de dar una respuesta. Ser funcionario público hoy y ocupar una función no es simplemente desarrollarla desde el escritorio o desde la comodidad, ¿no es cierto?, de una silla o de un sillón mullido. Hay que dar respuestas. La obligación es, al ser parte del Estado, responder a las inquietudes. Y en ese aspecto vemos lastimosa la actitud de la ministra de Gobierno, de que a pesar de que en su despacho tiene notas remitidas desde nuestro espacio solicitando esto que estamos explicando en el día de hoy, y ni siquiera un llamado telefónico, ni siquiera una respuesta a través de algún funcionario que esté a su cargo de decir en X cantidad de tiempo, de días o lo que fuera, los vamos a llamar y nos vamos a sentar a hacer algo que es elemental: conversar, dialogar. Bueno, no hay respuestas hasta acá. Por ese motivo es que, a pesar de haber acudido a 3 de los ministros que han firmado el acta acuerdo, a la que mencioné recientemente, a la ministra de Gobierno, al ministro de Economía, el contador Garbich, al ministro de Salud, Medina Ruiz, a pesar, decía, de haber dirigido notas en más de una oportunidad a ello, no tenemos hasta acá una respuesta. En el día de hoy vamos a hacer una presentación a través de una nota dirigida en igual tenor al gobernador que está, al contador Jaldo, que está a cargo de la gobernación. Esperemos tener desde ahí algún tipo de respuesta que, como digo, hasta acá no llega. Bien. Gracias, doctor, por este espacio, por esta entrevista, y esperamos tenerlo pronto en nuestro programa nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de expresarnos y mostrar la realidad del sector, y a las autoridades a través de este medio hacerles un llamado que reflexionen y tomen conciencia. El personal de salud, a través, en nuestro caso, de citas y seguramente de los otros gremios, necesita dialogar, porque la situación está muy fea y así como vamos, seguramente el sistema no va a dar abasto. Hablábamos con el doctor Julián Nasif, secretario general de Citas Tucumán, para brindar y poner en contexto a la audiencia sobre la situación real de los profesionales de la salud en nuestra provincia. Pausa y ya volvemos. Mi Radio 92.7